de Passy por los últimos 26 años, o sea, un tiempo gigante. Y no puedo resumir todo lo que hemos hecho en 26 años, pero por lo menos quería darle un poquito del flavor de lo que hemos estado haciendo y que tiene que ver un poco también con la contingencia que estamos viviendo. Entonces voy a hablar sobre ecuaciones de reacción-difusión, voy a contarle un poco la historia, de qué se tratan los avances que hemos hecho, etc. En esta tarea hemos colaborado mucha gente, y aquí pongo simplemente los más relevantes. No se ve mi video. Ah, ya, perdón. Ahí sí. Y aquí estoy poniendo los más relevantes. Por supuesto, María Cristina de Pasiego, con quien he colaborado todos estos años. Jaime Cisterna, que fue alumno del magíster y después del doctorado en Princeton, pero hizo el magíster en la PUC y ahora es profesor en la Universidad de los Andes. Vincent Méndez, que es de la Autónoma de Barcelona. Vaino Haikala, que fue alumno del magíster de la PUC y ahora es profesor asistente en Fribourg, en Alemania. Michael Loss, que a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, que está en Georgia Tech. Y por último, Abraham Solar, que hizo un postdoc hasta hace 2 años en la Universidad Católica y ahora es profesor asistente en la Universidad de la Santísima Concepción en Concepción. Ya, primero voy a hacer un preámbulo y por eso tiene que ver un poco con la contingencia ahora. Voy a ver la ecuación logística, que a lo mejor ustedes todos han visto, por lo menos en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y estoy en esta cita que tengo en inglés, es de un José, paper de... ¿Sí? creo que tiene pegada la pantalla, está como pegado en la última diapo. ¿Puedes En volver? publicaciones recientes, profe. Sí, Y ahí está pegado. sí. ¿Y qué hago? Sálgase y comparta de nueva pantalla. Se llama, hago stop share Ujú. y ahora hago share, ¿no? ¿Ahora se ve? Sí, ahí dice, ahí está la ecuación logística. Ahí sí, profe. Ya. A ver, mueva un poco para ver Y- si. Ahí se avanzó. No, nada. Ahí sí, sí, Ahí aparece el retrato de Verhulst, ¿no es cierto? sí. Ahí está bien. Ya. Entonces, voy a empezar con un paper de Verhulst que es de 1838, que es una notice sur la loi que la población persuit dans son accroissement. O sea, en una nota sobre la ley que sigue la población cuando crece. Y eso fue publicado en 1838 y la frase que está citando es sobre el paper el ensayo de Malthus, que fue publicado anónimo en 1798. Yo creo que todos han oído hablar de Malthus y la crisis que iba a haber con la alimentación y todo. Y Verhulst dice, bueno, no se preocupen tanto, al principio es exponencial, pero debido a los límites que ofrece el tamaño y la fertilidad del país, eventualmente se alcanza un límite. Y entonces propuso esa ecuación que está escrita en la página, al final de la página, que es de n a de t igual n por 1 menos n, que se llama la ecuación de Verhulst, y actualmente se llama la ecuación logística porque fue redescubierta en 1920 por varias personas y le pusieron el nombre de ecuación logística. Y eso es una ecuación es una ecuación diferencial no lineal, ordinaria, que todos ustedes han visto, yo creo, en el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, y es fácil por separación de variables, es fácil de integrar, y ahí está la integral, n de t es 1 partido por 1 más k por L a menos t. Cuando t igual 0, el valor es 1 partido por 1 más k, cuando t tiende a infinito, converge a 1. Ahora, lo que pasa es que le faltan parámetros a esta ecuación, podemos poner un parámetro enfrente al segundo miembro, etcétera, y también frente al n sobre k, así que puede depender de 2 parámetros extra, y eso enriquece un poco la estructura de la ecuación. Esa ecuación se ha puesto súper de moda en las versiones más simples ¿cómo se llama? Del diseño de la ecuación, de la simulación de la ecuación del COVID-19,
porque además del crecimiento exponencial, se satura cuando t tiende a infinito, se satura en 1. Y eso es lo que llaman aplanar la curva típicamente. Ahora, esta ecuación es demasiado simple para poder describir todas las sutilezas del COVID, pero por lo menos por los modelos más simples se ha usado un montón hasta que uno crece y se satura, digamos, hasta el aplanamiento de la curva. Y esa es la foto de Pierre-François Verhulst, que es el que introdujo esta ecuación. Y después de eso, como les dije, en el año 1920 fue redescubierta por varias gente, incluido Lotka, en el modelo Lotka-Volterra y otra gente, y ellos le pusieron una ecuación logística, pero prefiero seguir llamándola la ecuación de Verhulst. Y esto ha dado origen a un montón de resultados de todo tipo en los últimos 170 años. Y una de las cosas que me interesa es una modificación de la ecuación de Verhulst, que es la ecuación de Hutchinson, que está por esa ecuación que está escrita en la pizarra, en la transparencia, que es parecida a la ecuación de Verhulst. Ahí le puse más parámetros, le puse un R, una constante de acoplamiento ahí y una constante K frente al término 1 menos n, pero la novedad de la ecuación de Hutchinson, que fue propuesta en el año 1948, es ese retardo que hay ahí. O sea, el n es una ecuación diferencial ordinaria con retardo, y aparece el n de t menos tau. Y eso hace toda una diferencia ya no se puede integrar trivialmente, ya no aparece como un ejercicio de ecuaciones diferenciales ordinarias, etc. Y aparecen cosas bastante interesantes. El Hutchinson era un ecólogo, introdujo esta ecuación para describir el comportamiento de la Daphnia magna, que hay una foto ahí en la transparencia. Y la Daphnia magna es un tipo de crustáceo de la familia de los cladóceros, y típicamente en lenguaje más común y corriente se llama la pulga de mar. Y el retardo viene de cuando la pulga mamá, la Daphne magna mamá, deposita un montón de huevitos. Estos huevitos se demoran en abrirse, igual que siempre con todos los huevitos, y ese es el tiempo de retardo. El tiempo en que, que transcurre desde que deposita sus huevitos hasta que se rompen y empiezan a crecer. Ahora, esa ecuación es bastante más compleja, y desde el punto de vista matemático sí, tiene toda una historia interesante, y esta transparencia lo puse para los que tienen más interés matemático. En 1955, Edward Wright conjeturó para el caso K igual a 1 y el retardo igual a 1, que el estado n igual a 1 es un atractor global, o sea, las soluciones se van a ir ahí, no importa cuáles sean las condiciones iniciales, siempre que el R, la tasa enfrente a la ecuación, sea más chica que pi medio. Súper cómico, pi medio, no cualquier cosa. Y el mismo Wright demostró que si R era menor o igual que 3 medios, el n igual a 1 es un atractor global. Y lo publicó en una revista más prestigiosa de matemáticas que el Crelle en el año 55. Y esta conjetura estuvo abierta hasta el año 2000, hasta hace un par de años atrás, en que Vandenberg y Jacquet demostraron la conjetura de Wright, demostraron que si R era menor o igual que pi medio, para R más chicos que pi medio siempre se iba al estado global. Ahora, el retardo introduce inestabilidad, o sea, típicamente en ecuaciones diferenciales uno tiene retardo, introduce inestabilidades, y para R mayores que pi medio hay comportamientos súper interesantes. Incluso hay un programa de Wolfram para simular en el estudio de ecuaciones ordinarias, en los cursos de ecuaciones ordinarias, modelar los distintos tipos de soluciones que hay cuando R es mayor que ese pi medio. Bueno, ese era un preámbulo, porque básicamente va a aparecer en la descripción que voy a hacer más adelante. Entonces, ¿cuál es la ecuación típica ecuación de reacción-difusión? Es la ecuación que está escrita en la pizarra ahí. Es de U a de T, igual de 2U a de X2, como una ecuación de calor, pero ese de 2U a de X2 no tiene el concepto de calor, de propagación de calor, acá tiene el concepto de difundir. Y el término U por 1 menos U es como el término de Verhulst, es como la ecuación logística. Entonces tenemos el U representa cantidad de individuos, significa poblaciones, y el U depende no solo del tiempo, como en el caso de Verhulst, sino que depende del tiempo y de la posición. Y esta es una ecuación diferencial parcial, no lineal, parabólica, y si uno se da una condición inicial bastante, por ejemplo, de soporte compacto, o sea, que vive en un espacio finito de la recta real, esto está definido para la recta real,
con función del tiempo. También hay versiones en 2 dimensiones, en 3 dimensiones. Y acá vamos a integrar esta ecuación, pues, suponiendo una condición, una perturbación pequeñita en torno a 0. Esto tiene dos atractores, u igual 0 y u igual 1, como en la ecuación de Verhulst, y estamos partiendo cerca de 0, y ahí la integramos, empieza chiquitito, crece hasta 1, y después, ustedes lo ven, se producen dos frentes que avanzan a izquierda a derecha. Esta ecuación es invariante bajo cambio en x y menos x, así que todo lo que pasa hacia la derecha también pasa hacia la izquierda. No sé si la puedo integrar de nuevo. No. La voy a integrar una vez más para que vean lo que pasa. Entonces crece, se satura y se producen dos frontes que avanzan con velocidad constante hacia la izquierda y a la derecha. Y el problema, la velocidad de estos frentes que se propagan a la izquierda y a la derecha depende de lo que se llama el término de reacción, del U partido U por 1 menos U. En el caso U por 1 menos U, todo se conoce, pero vamos a ver distintos tipos de términos de reacción. Así que la primera se llama la difusión, el segundo se llama la reacción, y esta es una ecuación de reacción-difusión. Ya, sigamos. Bueno, esta ecuación fue observada en el año 1900. O sea, la gente dice, esto es como creer nomás, porque no escribían ecuaciones. Pero las primeras personas que trataban de discutir este tipo de comportamiento de frente fueron químicos, en particular Luther, de Dresden en el año 1906, cuando estaba estudiando la propagación de estímulos nerviosos en las células nerviosas. Y entonces había distintos tipos de interpretaciones de todo tipo, y Luther sugiere que se produce esta propagación por reacciones autocatalíticas, que son reacciones en que dos elementos, A más B, eh, se van a parar en 2B, o sea, terminan en un solo elemento. Y predijo, solamente, esto no lo predijo, no escribió una ecuación diferencial, así que esto es un poco far-fetched. Entonces escribió que la velocidad era proporcional a la raíz de K de C, en que K es la tasa de reacción de la difusividad y C es la concentración del elemento B al final. Esto por lo menos es los primeros indicios de este tipo de propagación de frente, y el término reacción, el hecho de que se llame reacción-difusión, viene de la terminología química, de las ecuaciones de reacción en química, eh, eh, como la transformación A más B yendo a 2B. Hay reacciones muy más complicadas y en varias dimensiones que dan origen a toda una serie de fenómenos que se llaman, que estén bajo el nombre de Belousov-Chaboty, que son súper entretenidas porque hay cambio de colores y todo tipo de cosas choras, pero eso va más allá de esta charla. Mi interés partió, o sea, esto fue motivado por intereses de María Cristina de Pacier. Estaba interesada en tratar de estudiar lo más matemáticamente posible este tipo de ecuaciones. Y la primera vez que fue escrita esta ecuación fue por Fisher en el año 1937 en el contexto de dinámica de poblaciones. Entonces, ρ es la densidad de una especie que va avanzando en el espacio y moviéndose en el tiempo. Y él demostró rigurosamente que en ese caso, cuando tiene la ecuación ρ de t igual ρ de x más ρ por 1 menos ρ, que es la ecuación que había propuesto, que integramos al principio, entonces demuestra que la velocidad de propagación es justo 2. Aquí hay constante que la hemos puesto en 1, así que C es 2 por algún factor, pero es 2 en este caso. Y independientemente, Kolmogorov, Petrovsky y Piskunov en el año 38 estudiaron la misma ecuación, pero para un F general. Y el F en general, el término de reacción en general, le pidieron que fuera positivo, estrictamente positivo en el intervalo 0,1, y que tuviera dos puntos fijos, dos puntos en que el F en 0 y el F1 que fuera 0, y demostraron que si F está por debajo de la tangente, y estar por debajo de la tangente lo voy a escribir en un monito más adelante, pero es que el gráfico esté por debajo, el gráfico de todas las funciones esté por debajo de la línea que parte en F en 0 igual 0 y que tiene tangente, y cuya tangente F' en 0. En ese caso, ellos demostraron que la velocidad de propagación de los frentes que describía anteriormente, el frente hacia la derecha y hacia la izquierda, es 2 por la raíz de F' en 0, que es la pendiente en el origen. Por supuesto que en el caso de Fisher, F' en 0 igual a 1,
Entonces los resultados de Kolmogorov, Petrovsky y Piskunov, que son más generales que los de Fisher, coinciden. Hay otros, casi simultáneamente, Seldovich y Frank Kamenetsky, que estaban involucrados en el estudio de propagación de llamas y también, no solo de eso, en la Unión Soviética en esa época, estaban interesados también en bombas y ese tipo de cosas. Estudiaron otro tipo de ecuación, otro tipo de términos de reacción. No U partido por 1 menos U, sino que uno como que está, el verde acá que está en la pizarra, y que se asimila, cuando para ciertos valores del parámetro b, esto se asimila más a una delta, una función delta. De nuevo tiene f en 0 igual 0 y f en 1 igual 0, pero no está por debajo de la tangente. De hecho, la recta está casi siempre por arriba de la pendiente en el origen, y se asimila casi a una delta, cerca del extremo igual a 1. Y Frank Kamenetsky, con argumentos heurísticos, ellos demostraron que la velocidad de propagación de esta cosa dependía no solo del valor de la función en el origen, como en el caso de KPP, sino que dependía de toda la integral, el área bajo la integral es raíz de 2 veces integral entre 0 y 1 de FU de U. También aparece en el contexto de física de fluidos, cuando la gente estudia términos de ecuaciones de amplitud para resolver la ecuación de Ginzburg-Landau, también terminan ecuaciones del mismo tipo. ¿Ya? Y también, más recientemente, en cromodinámica cuántica, también ha habido en la necesidad de integrar este tipo de ecuaciones con ciertos perfiles característicos. Yo los voy a discutir un poquito más adelante. Así que entran una multitud de fenómenos: propagación de llamas, propagación de poblaciones, propagación de enfermedades, y también en el caso de combustión, etcétera, y también en física de partículas en algunos casos muy particulares. Y ahora voy a decir cuáles son los principales problemas matemáticos y nuestros resultados. Si uno introduce a la ecuación original, u de t igual u de xx más f de u, o la ecuación de Fisher, en que f de u es u por 1 menos u, entonces uno termina en una ecuación del tipo u segunda. Eso es trivial de ver. Va a ser en vez de ser una ecuación de derivadas parciales, va a ser una ecuación de derivadas ordinarias, que es esta ecuación que está escrita acá. Entonces va a ser u segunda más u por 1 menos u, ese era el uxx más u por 1 menos u, y el término u de t va a ser simplemente más cu'. Ahora, como todos ustedes han estudiado mecánica, dinámica, etcétera, sobre todo en una dimensión, pueden pensar en u como la posición de una partícula y en las derivadas con respecto a x como el tiempo. Y esta es una ecuación de Newton en que u segunda es igual a una fuerza que es menos u por 1 menos u, y el cu' es un término viscoso. Así que con la analogía que uno tiene, o sea, con lo que uno sabe de roce viscoso, estamos súper bien. Entonces, si no tuviéramos el término viscoso, esta ecuación tiene una ley de conservación de energía en que el potencial del cual deriva esta fuerza es u cuadrado partido por 2 menos u cubo partido por 3. Entonces, en este monito que está dibujado acá, la curva azul es el potencial, es u cuadrado menos u cubo tercio, y la curva verde es la fuerza, u por 1 menos u. Es la derivada del potencial, o menos la derivada del potencial. Entonces, cuando uno estudia la ecuación de Newton, uno quiere ir desde el estado u igual a 1, desde acá arriba, hasta el estado u igual 0, hasta acá abajo. Ese sería el frente. El frente va avanzando, el frente que avanza de izquierda a derecha va del estado u igual a 1, como en la película que vimos recién, al estado u igual 0. Entonces queremos ir de u igual a 1 hasta u igual 0, monotónicamente, sin oscilar. Y es perfecto cuando uno tiene viscosidad. Si le echamos suficiente agua y dejamos caer una partícula, si no tiene mermelada, se va a conservar energía y la solución va a oscilar en torno a este punto, y no es frente monótono. Pero si ponemos suficiente mermelada, va a ir despacito, 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 y va a aterrizar ahí sin oscilar. Entonces, la velocidad de propagación del frente va a ser el menor valor de viscosidad, el menor valor de C, para el cual existe un frente monótono. Eso es dado por Arnold Weinberg en el año 78, y también
estoy perdiendo mi conexión, ojalá que no, y demostraron que la velocidad de propagación de los frentes está acotado estos dos términos. Lo del término de Kolmogorov, Petrovsky, Piskunov, y lo de la derecha es el supremo de FDU partido por U. Si, en el caso en que el gráfico verde, el término de reacción, está abajo de la línea recta acá, entonces el FDU partido es el supremo de eso, el máximo de eso va a ser justamente F' en cero, y tenemos una de estas dos cotas superiores e inferiores, tenemos propagación del frente que es 2 F' en cero. Mientras que si está por arriba, lo único que podemos decir es que va a ser mayor que raíz de 2 F' en cero, pero no tenemos una manera de estimar eso. No hay una manera de estimar, y eso es lo que queríamos hacer con María Cristina de Pacía, cómo estimar la velocidad de propagación de la forma mejor posible. Había estimaciones anteriores, hay mucha gente que trabaja en Mathematical Biology que tenía estimaciones para esto, y hay un teorema tipo Minimax, que me lo voy a saltar, pero que fue obtenido por Hader y Rote en el año 75, que es el mínimo de esta cosa que está acá. Y tenía un principio medio local. Hay de esos principios en la ecuación de Schrödinger, el principio de Barta y Duffin, pero no son globales y el error es tremendo. Y nosotros queríamos hacer algo más parecido a Rayleigh-Ritz. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar dos términos de reacción. Vamos a considerar lo que se llaman los términos biestables, STU, que parte negativo al principio. Hay muchas otras posibilidades. Tiene tres puntos fijos, F en 0 es 0, F1 en F1 es 0, es un punto intermedio. Está el normal, el de KPP, que está siempre positivo, y también hay lo que se llaman los términos de combustión, en que el F es 0 en una región del intervalo 0,1, y después tiene esta forma, más parecido a lo de Seldovich, Frank, Kamenetsky. Y para todo eso, todos esos tres casos, el caso común y corriente de KPP, que no lo puse acá en el gráfico, biestable y combustión, Aronson y Weinberger en el año 78 demostraron que la velocidad estaba comprendida entre el valor de KPP, esta cosa de acá. Yeah. Ahora, esto es un pequeño comentario de ODIs para demostrar qué es lo que significa el 2. Cuando tenemos ondas viajeras que satisfacen la ecuación que nosotros habíamos descrito, uno puede analizar el término lineal. El término lineal, la ecuación lineal es U segunda más C U prima más U. El término U cuadrado no importa. Y podemos usar el método de Euler para encontrar soluciones. Intentamos U es una exponencial, y el coeficiente de lo que acompaña al término exponencial es S. Tendríamos S cuadrado más CS más 1 igual 0, para que E elevado a SZ sea la solución de esta ecuación. Y el S entonces lo podemos resolver, y tiene esta forma. Y el valor C igual 2 es el menor valor para el cual la raíz de acá da un número real. Y eso es importante porque queremos tener frentes monótonos que no oscilen. Si tuviéramos un término imaginario acá, este término U elevado a SZ oscilaría. Así que este es el análisis lineal de la ecuación, que no tiene por qué ser el análisis de no tiene por qué decirnos nada de la ecuación no lineal, pero eso es la justificación del término del 2 de la ecuación de Fisher. Lo de la viscosidad ya se los dije. Este es el monito, y no lo voy a repetir, digamos, este era el monito, este era lo que estaba pasando, este era el potencial, este era la fuerza. Y de nuevo, cuando uno tiene frentes monótonos que van desde 1 hasta 0, como en la película, queremos ir desde la cima de esta montaña del potencial hasta abajo hasta el valle del potencial, sin oscilar. Y entonces hay una viscosidad mínima, el C, que es la velocidad de propagación de los frentes a izquierda y derecha, juega desde el punto de vista de la interpretación de la ecuación de Newton, que nosotros habíamos visto, juega el papel de viscosidad. Y ustedes imaginen que si no le ponen nada de viscosidad, una pelotita que dejan caer desde acá hasta acá va a oscilar como loco y no va a ser monótona. Pero si le ponen suficiente viscosidad, se va a ir despacito y va a aterrizar abajo. Entonces, C igual 2, en el caso de Kolmogorov, Persky, Piskunov, es justo en la mínima viscosidad que uno le debe poner
al camino para que llegue en forma monótona al final. Y ahora, ¿cuál es la caracterización? ¿Cuál es el resultado de nosotros? Este es uno de los resultados. Tenemos varios principios variacionales para la velocidad. Y este no es el primero. El primero tenía una raíz de f, g, h, qué sé yo, pero la gracia de este principio variacional es que es cierto para todos los tres casos de términos de reacción que les planteé anteriormente. O sea, el caso en que el F es positivo, en que el F es biestable y en que F es de combustión. Para todos esos casos esto vale. Los primeros principios variacionales que nosotros derivamos un poco antes valían solamente en el caso en que F era positivo. Y lo que nosotros decimos es que la velocidad de propagación de los frentes está caracterizada con el supremo, piensen en el máximo. Es importante que sea el supremo porque no siempre va a existir el máximo. De esta cantidad que está acá, en donde todas las características de la ecuación aparecen en el término reacción acá. Y G es una función variacional, una función de prueba. Entonces, este es el supremo sobre todos los posibles G. Y el G lo que satisface es que G es una función decreciente, GU es una función de prueba positiva y decreciente, tal que G' decreciente que G' sea menor que 0. Entonces todo esto es positivo, lo cual tiene sentido, y esto implica que para cualquier G que usted, y podemos demostrar que esto se satura para un G apropiado. Y en particular, como esto del supremo, tenemos siempre cotas inferiores para la velocidad de propagación que están dados por 2 veces la integral de f, g de u, etc. Entonces, para tener una buena estimación para la velocidad de propagación, todo lo que tenemos que tener es una buena intuición de cuál es el g variacional que hay que poner acá. Esto es cierto para cualquier g que sea decreciente y positivo. Y entonces todo el kit del asunto es tratar de encontrar un g que sea el más apropiado. Y como sabemos que esto se satura para un G dado, en principio podemos tener igualdad. Ahora, tener igualdad significa resolver el problema no lineal, etcétera, etcétera, lo cual no siempre es posible. Pero es una cota inferior para la velocidad de propagación de los frentes. Hay casos súper especiales, por ejemplo, si elegimos G de U, no quiero que hagan todos los cálculos ahora, pero si elegimos G de U como una familia de funciones que dependen de un parámetro alfa, ¿ya? Así que le debería haber puesto G de alfa U es igual a alfa por 2 menos alfa por U elevado a alfa menos 2. Ustedes pueden chequear que si 0 está si alfa está entre 0 y 1, esta función es decreciente y positiva. O sea, obviamente es positiva alfa por 2 menos alfa cuando alfa entre 0 y 1 es positivo. Y cuando alfa está entre 0 y 1, esto es alfa menos 2 es negativo, va U algo, y esto va creciendo. Y ustedes pueden insertar este G en el principio variacional de acá, y, y esto va a ser una secuencia de G. ¿Ya? Y pueden tomar cuando esta función deja de bueno, de usarse cero, el exponente no va a ser integral. Eh, Profesor, profesor, sí, ¿Se ve o no? sí, que se había perdido su. Sí. Vaya, Tu señal. sí, es que anda un poco mal. Pero continúe. ¿Alcanzó a aparecer esta transparencia o no? Sí, Sí, ese sí. Ya. Entonces, aquí hay dos casos particulares de cómo se usa nuestro principio variacional. La primera es con esta secuencia de funciones G de alfa de U, que la metemos ahí y cuando alfa tiende a 0 da justo ese cuadrado igual 4. Y aquí hay un error, no es raíz de f' en 0, es 4f' en 0. Esta raíz no debería estar, este es un error de tipeo. Entonces, en la raíz de c sería 2 raíz de f' en 0.
¿ya? Y eso nos da justo el valor de KPP. Así que tomando este GDU, reproducimos los resultados de Kolmogorov, Petrovsky y Viscuno de una patada. Ya esta raíz no está acá. Y para deducir el resultado de Seldovich, Frank, Kamenetsky para la propagación de llama, conviene elegir otro tipo de GDU, es la raíz de 2 integrada entre U y 1 de FDU de U. Ustedes se fijan que este G satisface las propiedades que nosotros pedíamos, que el fuera positivo, el F para los casos de combustión, esta integral va a ser positiva de todas maneras, y cuando U crece, esta integral se hace cada vez más chica, entonces el G de U decrece. Así que esta es una buena función de prueba, y, y nosotros podemos, usando esta función de prueba, podemos demostrar que C no es que sea igual a raíz de 2, sino que es mayor o igual que la raíz de 2. O sea, el resultado de Frank Kamenetsky es una cota inferior. Nosotros demostramos que es una cota inferior rigurosa para la velocidad de propagación de los frentes, en el caso de combustión. Ahora, ¿cómo les voy a por lo menos demostrar el principio variacional? ¿Cómo uno demuestra este tipo de barbaridades? Digamos? Entonces, acá está la demostración, sin todos los detalles, pero por lo menos la idea. Entonces, estamos estudiando ondas viajeras para la ecuación de reacción-difusión. Ya lo he visto como U segundo más CU' más F de U igual 0. Y queremos fijarnos en la tensión en la onda viajera que decrece desde U igual a 1 hasta U igual 0 y que se propaga hacia la derecha. Uno puede hacer el análisis similar para el lado izquierdo, pero todo es igual. O sea, todo lo que pasa para el lado derecho es reflejado especularmente con respecto al lado izquierdo. Así que nos vamos a fijar en los frentes que avanzan monotónicamente hacia la derecha. Los frentes que avanzan monotónicamente hacia la derecha tienen menos de U a de Z, van decreciendo entre el estado U igual a 1 y U igual 0. Así que menos de U a de Z es de U a de Z es negativo, así que P, si escribimos P de U, P es como momentum, ¿ya? Por eso le pusimos P, esto es positivo. Entonces, uno puede reescribir esta ecuación de el U' es P y uno puede escribir U segunda en términos, como P es una función decreciente, podemos cambiar de variable de Z a U y reescribir esta ecuación en términos de las órbitas, llamo órbitas, pero en lo que le pasa a P como función de U. Entonces esta ecuación se puede reescribir como P de U de P de U, este es el término U segunda, menos CP, este término, más F de U igual 0. Y ahora en vez de ser Z, Z era X menos CT la variable, que varía entre menos infinito e infinito. La variable independiente es U, que varía entre 0 y 1. Y queremos llegar asintóticamente, el frente tenía derivada 0 en U igual a 1 y tenía derivada 0 en U igual a 0. Así que cuando el P, que es la derivada de U con respecto a Z, cuando estamos en U igual 0, es 0. Y cuando estamos en U igual a 1, arriba del frente, también es 0. Entonces, y P es positivo, como les dije, porque U es decreciente. Entonces tenemos esta ecuación y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a multiplicar esta ecuación por una función arbitraria decreciente G. Lo único que hice para pasar de la ecuación anterior era multiplicar por una ecuación decreciente G, y P de P es de P cuadrado a de U. ¿Ya? Entonces cuando multiplico por una función decreciente, tengo la integral de FG de U igual C por la integral de P de G de U menos un medio menos G' P cuadrado de U. Lo escribí así con dos signos menos porque menos G' de la función es decreciente, esto es positivo. Entonces, en el integrando del lado derecho, es así de fácil la cosa. En el integrando del lado derecho tengo eh, una parábola invertida de P cuadrado, y entonces puedo rápidamente decir que los valores del integrando derecho son menores o iguales que el máximo de la parábola. Y eso es un ejercicio súper fácil de calcular y les da justo el menos G cuadrado partido por 2G', es que está acá. Entonces maximizan, esta es una parábola invertida, maximizan en P y obtienen este resultado. Y uno puede mostrar, eso no lo voy a hacer acá, pero uno puede mostrar que existe un G óptimo, así que esto es cierto en general para cualquier G decreciente, y esta ecuación se satura, lo cual entonces nos lleva a la demostración de este principio variacional.
Bueno, no me queda demasiado tiempo, pero quería por lo menos describir casos más complicados en los que hemos usado y después referencias generales. Uno de los casos más complicados que nos tocó, que hicimos fue el problema de Brunet-Derrida, en que el perfil de reacción tiene esta forma, tiene un pequeño intervalo epsilon chiquitito, epsilon tiende a cero, en que el término de la reacción F es cero y después tiene un salto y después tiene esta forma. Y numéricamente, bueno, el caso típico de Brunet-Derrida era de esta forma: f de u igual 0 si, para u chiquitito, epsilon se supone que es chiquitito, 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 y después un término como el de Kolmogorov-Petrovsky-Skunu, pero no es u menos u cuadrado, sino u menos u cubo, más allá de epsilon. Y ellos numéricamente demostraron que la velocidad de propagación en ese caso era como la velocidad de propagación de Kolmogorov-Petrovsky-Skunu más una corrección de este tipo. Bueno, cuando epsilon tiende a cero, el logaritmo de epsilon tiende a infinito, así que esto es un error chiquitito, chiquitito, y lo que nosotros queríamos hacer es justificar este resultado, usando el principio, eh, usando nuestro principio variacional. Vamos a saltar estas expresiones de acá, eh, y lo que voy a hacer es reescribir en nuestro principio variacional. Este es un resultado que hicimos con María Cristina de Pacía y Michael Loss, que usamos, reescribimos para poder hacerlo, reescribimos de esto en unas nuevas variables, y eso es lo que voy a hacer a continuación. Entonces, cambiamos, como g de u es monotónicamente decreciente, hacemos el cambio de variable u igual a u de s, con s igual a 1 partido por g. O sea, g es monotónicamente decreciente, esta variable s es monotónicamente creciente, y en vez de u vamos a usar, o sea, hacemos un cambio de variable independiente de s a u, que es u, perdón, de u a s, en que s es 1 partido por g. Y haciendo ese pequeño cambio de variable, uno puede reescribir nuestro principio variacional de esta manera, como de 2u a ds2 de s al cuadrado acá abajo, y el f mayúscula, que es la primitiva del f chico, el f chico era el término de reacción, en la primitiva de eso entre 0 y 1. ¿Ya? Y estamos tomando el supremo, el u es la función de prueba ahora, en vez del g. Antes el g era la función de prueba, ahora el u es la función de prueba. Y lo que tenemos que pedirle al u es que u en 0 sea 0 y u en algún punto del intervalo de ese 0 sea igual a 1. Ese 0 es el valor de 1 partido por g cuando g es 0. ¿Ya? Entonces, ese es el término más adecuado. Y la ecuación de Euler para esto es una ecuación como una ecuación menos de 2u a ds2 es igual a f chico. Y en principio, para poder hacerlo, nosotros o sea, tratamos de, o sea, viendo una forma aproximada de la ecuación diferencial, o sea, la ecuación de Euler exacta no la podemos resolver. La ecuación de Euler exacta sería menos de 2u a ds2 igual a f chico partido por s cuadrado, que es una ecuación complicada. El f chico es una ecuación no lineal, etcétera, y es complicado, pero para el caso en que epsilon es muy chiquitito, si uno hace un análisis cuidadoso de la ecuación diferencial, y aquí ya se pone medio peleagudo todo esto, nosotros podemos encontrar un u de prueba bastante apropiado. El u está dado por pedazos como s en la parte en que el perfil es 0, tomamos u igual a s, y en la parte en que el perfil no es 0, tomamos esa función en que el phi está dado en términos de s de esa manera. Todo esto no es al lote, sino que tratamos de ver cuál es la solución más en la solución exacta, la solución que aproxima a la solución exacta lo más bien posible. Y haciendo ese análisis, pudimos demostrar que el límite de Brunet-Derrida, que es esta expresión que está acá, es un límite superior para, llamamos c cuadrado epsilon, eso, es un límite superior para c cuadrado, y además la diferencia es casi asintóticamente exacto, en el sentido de que la diferencia entre el valor de propagación de los frentes con este pequeño cutoff
la diferencia entre la velocidad de propagación y el término propuesto por Brunet de Derrida se puede estimar en algo de orden más chico que 1 sobre el logaritmo de epsilon cuadrado. Aquí me faltó un paréntesis. Y eso está publicado en una serie de artículos, pero el resultado final fue publicado en el Journal of Mathematical Physics en un paper con María Cristina de Pacier y Michael Loss. Bueno, en preámbulo les hablé de la ecuación de la ecuación de Hutchinson, o sea en que el perfil ya no es un perfil que depende de U por 1 menos U o de ese tipo, no es local, o sea, no depende solo de U, sino que depende de retardo. Y en los últimos 2 años estuve trabajando con postdoc, que a lo mejor ustedes vieron en el departamento, Abraham Solar, que ahora es profesor asistente en la Universidad de la Santísima Concepción de Concepción, en el que hacíamos todo el análisis parecido para estudiar la velocidad de propagación de frente del término de la ecuación U de t de t igual a UXX más el término de Hutchinson. Ahora, eso es mucho más complejo porque cuando uno tiene el término de Hutchinson, primero la ecuación tiene retardo, lo cual ya hace más complejo todo. Y lo segundo es que aparecen un montón de otros fenómenos más interesantes, porque la ecuación se hace inestable y es más difícil de tratar, digamos. Entonces, bueno, no les voy a hacer el detalle de lo que hice con Abraham, pero esos papers están publicados el año pasado en Non-Linearity y en el Proceedings of the American Mathematical Society. En cuanto a los términos clásicos, a la ecuación clásica, uno puede modificar la ecuación de reacción-difusión U de t igual UXX más F de U, con otros términos de difusión, no UXX, sino que en términos en que el coeficiente de difusión también depende de U, y también se pueden hacer principios variacionales en ese caso. Y de los términos de los casos normales, sin retardo, el último paper que tenemos es una caracterización variacional de la velocidad de reacción-difusión para difusiones que dependen del gradiente de U. Eso está publicado en el año 2018 en el Report Carré. Y eso era todo lo que quería presentarle ahora. Creo que estoy justo en la hora, o son justo las 1:45, así que a lo mejor hay preguntas, no sé. Bueno, profesor, muchas gracias por su charla, bastante interesante. Claro, ahora abrimos las preguntas a público que pudieran haber surgido luego de esta presentación. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hola, sí, yo tengo una pregunta. ¿Se escucha? ¿Ya? Sí. Sí, Hola, profesor, gracias perfecto. por la charla, muy interesante. Me quedó la duda, no entendí muy bien por qué o cómo se eligen las condiciones de borde para la función de prueba. O sea, basadas en qué, cuando usted dijo que U Ajá, iba a tomarlo como función de prueba y le puso unas condiciones de borde, esas mismas que acaban de aparecer. espérate, déjame pasar. En este principio variacional, la Sí, condición de llegué un borde, poco tarde. ya, ¿Ya? no importa. El principio variacional está este es uno de los principios variacionales, no es mi favorito, porque el favorito siempre es como el primero. Nosotros el Ujú. primero lo derivamos hace millones de años atrás, pero este es el más general porque es cierto para cualquier perfil F, que puede ser cambiar de signo, puede ser biestable o puede ser de combustión. Así que este es el más universal. Y el G acá está dado por las condiciones que queremos hacer para demostrarlo. Y lo que hay que pedir para la demostración, que está hecha en 2 transparencias después, es que el G' sea negativo. Y las condiciones lo único que quieres para el G es que estas integrales siempre existan. O sea, que la integral de G cuadrado partido por G' exista, la integral de FG exista. Y el G en 1 tiene que ser igual a 0. Y la única razón de dónde salen esas condiciones que nosotros les pedimos de la demostración. ¿Ya? En la demostración teníamos en la ecuación para las ondas viajeras, en una ecuación, pasamos de la ecuación de diferenciales parciales cuando tenemos U de x menos ct a una ecuación diferencial ordinaria en que el término U de t pasa a ser cu'. Y eso lo podemos escribir haciendo esta transformación de PDU en este tipo de expresión. Y es fácil, después Ujú. multiplicamos por G, ¿ya? Y hasta ahí no hemos hecho nada. Esto es cierto para cualquier G, incluso si no fuera negativo. Pero ahora tenemos que
La única cosa, no, aquí hicimos una pequeña intervención. Cuando multiplicamos por G, esto es de P cuadrado medio por G, Ujú. y ahí integramos por parte, pero el P en 0 y el P en 1 es 0, así que los términos de Ah, borde ya, perfecto. no importan Ya, para nada. entiendo. Y ahora después, lo único que hacemos es maximizar la parábola y sale todo esto. Y así Ujú. que lo único que tenemos que pedir es que el G no se comporte mal en los bordes, para que el término de la integración por parte funcione bien. Y lo más importante para hacer la maximización es que el G' sea decreciente, para que esta sea una parábola invertida. Realmente es Ujú. fácil, pero a nadie se le había ocurrido antes, así que... Ya, gracias, gracias. ¿Alguna otra pregunta para el profesor? Por favor, por favor. ¿Nadie tiene más preguntas? Profe, yo le tengo una pregunta muy chiquitita, ¿Ya? muy nada que ver quizás. Cuando usted tiene la ecuación de propagación de las ondas, ese C corresponde de cierta forma a la velocidad de propagación de la onda, ¿cierto? Sí, la velocidad de propagación, la que vimos en el monito original. Muy bonito, claro. ¿Por qué esa velocidad de propagación tiene que ser también proporcional cuando aparece el término de viscosidad? Eh, ¿Qué No, relación hay? no. Ya, me encanta hacer este monito, ¿te fijáis? Esta es la solución de variadas parciales de u de t igual de u de x2. Y teníamos una pequeña perturbación original, esa es la condición inicial, y crece. Acuérdate que u igual 0 y u igual a 1 son los términos en que el perfil de reacción es 0. 0 acá y 1 son los puntos donde el perfil de reacción es 0. Entonces la función crece, es 0 es inestable y empieza a irse hacia el 1. Y el 1 empieza a avanzar por todo el espacio. Al final la solución va a ser 1 en todas partes. El 1 es un atractor. Y la función es decreciente y el problema es determinar cuál es la velocidad con que avanza esta cosa. Y lo que nosotros demostramos y otra gente demuestra es que la velocidad con que avanza esto, hay muchas velocidades para las cuales esta cosa es solución, pero la velocidad con que avanza es la mínima velocidad c para la cual este frente es monótono. Eso es el teorema de Aronson y Weinberger. De todos los c posibles, hay muchos c posibles, la velocidad real de propagación para la cual esto avanza es la mínima velocidad c para la cual hay frentes monótonos. Y ese C que yo introducía como la viscosidad, eso es un análisis mecánico nomás para decir que hay un C mínimo. Ah, de acuerdo. O sea, no tiene nada que ver con el problema real, sino que es usar lo que todos ustedes saben y yo sé de la ecuación de Newton. Cuando le pones viscosidad, entonces la solución, el U, que puede interpretar como posición versus tiempo, es una analogía mecánica nomás. Entonces la solución no va a ser oscilatoria si le pones suficiente mermelada y va a caer monotónicamente desde el intervalo, desde u igual a 1 hasta a igual a 0. Pero el C no es que sea la viscosidad, el C, la interpretación o sea, C es la velocidad con que se propaga el frente a izquierda o a derecha. Y el problema de interés físico es determinar esa velocidad de propagación. ¿Cuán rápido avanza la pandemia? Ay, qué atroz, no. ¿Cuán rápido avanza la población? ¿Ya? Claro. Gracias, O profe. la llama, o etcétera. ¿Ya? Fabián Cádiz hace una acotación sobre aplicación en mecánica cuántica. ¿Ya? ¿Y cuál es la acotación? ¿Está en el chat? Sí, sí, hice una pregunta por chat. ¿Ya? Quizás me equivoco, pero escuché por ahí que ¿Ya? había aplicaciones a problemas de cuántica, de estas desigualdades, ¿o no? Sí, hay aproximaciones a cromodinámica cuántica. Ah, ok. Eh, o sea, que es precisamente el término que traté al final, que es muy largo de explicar, así que, pero en ecuaciones, eso lo puse. ¿Ya? Para scattering de alta energía en el modelo de Partones,
y no voy a escribir el modelo Parton X, la ecuación de reacción, uno puede llegar como una herramienta importante para hacer la discusión del scattering a una ecuación de reacción-difusión con un número finito de partículas y varias gente, entre ellos Brunet y Derrida, y Capper y Popovich, Dumortier, Capper y Popovich, etcétera, demostraron que el caso de una reacción-difusión es con número de partículas, o sea, en un caso de muchas partículas, se puede simular como una ecuación de reacción-difusión con un cutoff. Entonces, la única razón por la cual nosotros estamos estudiando el caso de un perfil de reacción-difusión con cutoff es que se utiliza en dinámica de ecuaciones de reacción-difusión con número finito de partículas, movimiento browniano con número finito de partículas, de hecho. Pero da para demasiado largo decir por qué, pero te puedo pasar los papers en que eso se modela. Y eso da origen a la ecuación que nosotros estudiamos. Perdón. A este caso, al caso de Brunet de Derrida, en que el FDU tiene un cutoff, o sea, entre 0 y epsilon, en la función es 0, y después tiene un perfil tipo KPP, pero de U menos U en vez de U menos U cuadrado, pero nosotros podemos hacer lo que sea aquí, U menos U cuadrado. Entonces, lo que importa desde el punto de vista del comportamiento de un número finito de partículas es cómo depende la velocidad de propagación como función del cutoff, y el cutoff tiene que ver con, está relacionado con el número finito de partículas. Entonces, a nosotros, el modelo no lo hacemos nosotros, el modelo lo hicieron Brunet y Derrida, y lo que nos interesaba era justificar por qué la velocidad de propagación eventualmente en términos del cutoff tiene esta expresión. Y para eso usamos el principio variacional. Lo hemos usado para millones de cosas distintas, pero eso es un ejemplo característico. No Yo sé si tengo otra pregunta. ¿ya? Ya que preguntaron por el caso cuántico, pero una pregunta así cortita. Si uno en la ecuación de difusión cambiara el coeficiente de difusión por una, ¿cierto? Uno hiciera una rotación de, eh, digamos, el tiempo por el tiempo imaginario y cambiara la ecuación de Schrödinger, ¿Ah? ¿se podría hacer un análisis parecido, pero para el caso cuántico, o todo se torna No, demasiado no, difícil y diferente? si acá le cambia y hace ¿La le pones ecuación un de Schrödinger? la ecuación Ujú. de Schrödinger no lineal. Hay montones, la ecuación de Schrödinger no lineal ha sido estudiada por un montón de gente, particularmente por Michael Weinstein de la Universidad de Columbia en el año 83, y hay un montón de resultados conocidos, pero no tienen la misma dinámica que este tipo de cosas, no se desarrollan frente. ¿Ya? Ok. Pero, si estás interesado, te puedo mandar un montón de resultados porque están relacionados con otra charla que di hace como 2 semanas atrás, con las constantes óptimas con las constantes óptimas de la desigualdad de Sobolev y de la desigualdad de Gagliardo-Nirenberg. Pero los comportamientos cambian brutalmente. O sea, acá cuando tienes difusión y tienes este tipo de ecuaciones, al final la función evoluciona hacia los estados, hacia el atractor global, que sería 1 en este caso. O sea, se va la solución a U igual a 1 y va dominando el espacio. O sea, va a cubrir, parte en 0, 0 inestable y va llenando todo el espacio de 1, 1. Y eso no ocurre en el caso de la ecuación de Schrödinger no lineal. O sea, lo que tú propones en la ecuación de Schrödinger no lineal, que es súper interesante y tiene hartas consecuencias en óptica, en óptica cuántica, y también desde el punto de vista matemático, pero no tiene el mismo comportamiento que esta ecuación. ¿Ya? Ok. Pero 1.000.000 de gracias por la pregunta, tienes un 7 final en toda tu vida. De nada. Hay una última pregunta que dejaron por chat. ¿Ya? Milenko pregunta si, creo que, no, ahí están. Él pregunta si el hecho de pedir la monotonía y que el modelo no oscile que usan para llegar al C igual 2 es limitante, que viene solo de las aplicaciones.
No, no, no. Ya, súper buena pregunta de Menenco. Aronson demostró que cuando uno tiene, la única, o sea, ¿cuál es la única cosa que hay que pedirle para que efectivamente, o sea, uno quiere analizar cuál es la velocidad con que realmente se propagan? Y la velocidad con que realmente se propagan es la velocidad que uno obtiene por este método, pero bajo un supuesto que es importante, que es que la condición inicial, o sea, tú tienes un U de X en cero, sea suficientemente localizada. Y suficientemente localizada quiere decir que decae muy rápidamente, más rápido que un exponencial, o que tiene soporte compacto, o sea, que vive en una región finita del espacio. Para cualquier condición inicial suficientemente localizada en ese sentido, la velocidad de propagación va a ser la de los frentes monótonos a esa velocidad. Así que no es limitante en absoluto, salvo que uno considere funciones que decaen, en las condiciones iniciales que sean más, que decaigan lentamente. Y ahí puede pasar cualquier cosa. Muchas gracias por la pregunta. Ok, entonces con esta última pregunta vamos a cerrar la charla de hoy. Vamos a agradecerle al profesor, por favor, un aplauso para el profesor. Le debemos la taza, el regalo de participación. Cada Oye, speaker se la- he encachado ver a Fabián. ¿Fabián está en París o está en Santiago? No, todavía en París. Ah, ya. Ya, gracias por venir. Súper, súper bueno. No, fue un gusto. Muchas gracias por la charla, profesor. Los dejamos invitados a la charla de Trinidad Lantaño de la próxima semana, que es sobre partículas brownianas en presencia de barreras unidireccionales desde el enfoque integrales de camino. Será el próximo miércoles 20 de mayo a las 13 horas, aquí en vía Zoom. Entonces, con esto damos por finalizado. Muchas gracias por venir y nuevamente gracias al profesor. Gracias, que estén súper bien. Cuídense harto. Chao a Chao. todos. Chao a todos, cuídense. Chao, muchas gracias.